¿Alguna vez te has preguntado por qué los barcos más grandes del mundo no usan gasolina como los autos ni diésel como los camiones? La pregunta parece tan simple que casi nadie la analiza. Si tu coche funciona con gasolina y los camiones con diésel, lo normal sería pensar que los barcos también. Pero en el mar las reglas cambian por completo. Detrás de esa aparente obviedad hay ingeniería colosal, economía a escala planetaria, riesgos que no existen en tierra firme y decisiones históricas que moldearon el comercio global tal como lo conocemos hoy. Y aquí va un reto para quienes están viendo este video. A lo largo de la historia que vamos a contar, mencionaremos un dato muy concreto, relacionado con el combustible que usan los barcos y el impacto económico que tendría usar otro diferente. Al final del video haremos una pregunta sobre ese detalle. A ver quién de ustedes es capaz de encontrarlo. Para entender este asunto hay que desterrar una idea muy común. La mayoría imagina un barco mercante como un camión gigantesco navegando sobre el océano. Y si un camión usa diésel, lo lógico es pensar que un barco también. Pero no es así. Los grandes buques comerciales no funcionan con gasolina ni con diésel convencional. Se mueven gracias a un combustible completamente distinto llamado fuelóleo pesado. Muchos marinos lo conocen como búnker y su textura habla por sí sola. Es oscuro, muy espeso y casi tan denso como el asfalto caliente. No fluye bien, huele fuerte y está lleno de impurezas. Es literalmente lo último que queda después de que las refinerías extraen todos los combustibles valiosos del petróleo. A primera vista parecería un combustible de pésima calidad. Y lo es, pero esa es precisamente la razón por la que se volvió indispensable en la industria marítima. Los barcos queman cantidades tan enormes de combustible cada día que solo un material extremadamente barato puede sostener el comercio global. Este combustible es tan denso que debe mantenerse caliente a temperaturas cercanas a 50 grados para poder moverse por las tuberías del barco. Si la temperatura baja, el fuelóleo se vuelve demasiado espeso y puede atascarse. Por eso los buques están llenos de calentadores, bombas y tuberías aisladas especialmente diseñadas para moverlo. Ningún motor de coche podría quemarlo sin destruirse porque contiene sedimentos, metales pesados y partículas. Pero los motores marinos se diseñaron desde el principio para utilizar este residuo y lo hacen por una razón tan simple como contundente. Es extremadamente barato en comparación con la gasolina y el diésel. Esa diferencia de precio es tan grande que sin fuelóleo pesado el comercio mundial colapsaría. Aquí aparece el dato que más impresiona a quienes descubren este tema por primera vez. Un barco grande puede consumir entre 100 y 300 toneladas de combustible por día. No hablamos de litros ni de galones. Toneladas completas. En 24 horas, un solo barco puede quemar más energía que cientos de miles de autos juntos. Esa escala de consumo hace imposible usar combustibles refinados como la gasolina o el diésel tradicional. Sería económicamente inviable. Para que se entienda mejor, hagamos una conversión rápida. 300 toneladas equivalen a unos 93.750 galones de diésel. Si cada galón cuesta alrededor de $3,61, el gasto diario rondaría los $338.000. Solo un día de navegación costaría una cantidad absurda. Multiplica eso por un viaje de un mes y el resultado es inimaginable. Mover contenedores, alimentos, ropa, tecnología o materias primas sería prohibitivamente caro. Los precios de todo subirían. El comercio global dejaría de ser viable para millones de empresas. Pero más allá del dinero, hay razones técnicas igual de importantes. Los motores de los autos están diseñados para ser ligeros, rápidos y muy sensibles a la calidad del combustible. Necesitan una combustión limpia y estable para acelerar. Un barco no necesita eso. Lo que necesita es empuje constante durante semanas sin interrupción. Los motores marinos son tan grandes que muchos ocupan varias cubiertas. Algunos tienen pistones que pesan varias toneladas y miden casi 1 metro de diámetro. Cuando un pistón de esos se mueve, genera una fuerza brutal capaz de empujar un barco cargado con miles de toneladas. Estos motores funcionan a revoluciones muy bajas para resistir meses enteros sin parar, y para ese tipo de trabajo el fuelóleo pesado es perfecto. Proporciona una gran cantidad de energía de manera constante y además es tan barato que hace posible operar barcos gigantes sin arruinarse. Hay un detalle técnico muy curioso. Los motores marinos modernos suelen ser motores diésel de 2 tiempos. En los coches los motores de 2 tiempos prácticamente desaparecieron porque eran ruidosos y contaminaban más. Pero en los barcos siguen siendo la opción ideal porque producen una potencia enorme con gran eficiencia. Son motores lentos, fiables y preparados para quemar combustibles muy pesados. Es un mundo completamente distinto al de la automoción. Otro dato fascinante es que los barcos no pueden cambiar de combustible con rapidez.
Si un buque quiere pasar de fuelóleo pesado a un combustible más ligero, debe hacerlo lentamente durante varias horas. Se necesita calentar, mezclar y ajustar la inyección para evitar daños. En zonas costeras, donde las leyes obligan a usar combustibles más limpios, estos cambios deben hacerse con una precisión absoluta. Si se realiza mal, el motor puede fallar y dejar al barco sin propulsión en medio del tráfico marítimo. Un error así puede causar accidentes gravísimos. La gasolina además tiene un problema enorme para usarla en barcos. Es extremadamente volátil. Sus vapores se encienden con facilidad y pueden generar explosiones incluso sin una chispa directa. Un barco que almacene millones de litros de gasolina sería una bomba flotante. Por eso casi ningún buque grande usa gasolina. El riesgo de incendio sería inaceptable. En cambio, el fuelóleo pesado es tan denso que apenas libera vapores inflamables. Esto lo vuelve mucho más seguro para viajes largos, especialmente en mares donde las temperaturas varían mucho. La historia también tuvo un papel decisivo. A principios del siglo XX, el petróleo empezó a convertirse en el combustible del transporte terrestre y militar. Las refinerías producían gasolina, queroseno y diésel, pero al final del proceso quedaba un residuo espeso que era difícil de eliminar. Era tan poco útil que muchas refinerías no sabían qué hacer con él. Los barcos aparecieron como la solución perfecta. Consumían cantidades enormes y podían quemar ese material sin problemas. Era barato, abundante y no competía con los combustibles de mayor valor. Con el tiempo, los puertos de todo el mundo construyeron depósitos y tuberías preparados para el fuelóleo. Era tan barato que permitió que el comercio global creciera a una velocidad impresionante. Hoy esa infraestructura está tan extendida que cambiarla requeriría décadas y miles de millones de dólares. Por eso la transición hacia combustibles más limpios está siendo lenta. No se trata solo de cambiar el combustible, sino de actualizar barcos, puertos, refinerías y rutas enteras. Pero el fuelóleo pesado tiene un lado oscuro que ya no se puede ignorar. Es uno de los combustibles más contaminantes de la industria moderna. Contiene un alto porcentaje de azufre y su combustión produce gases que afectan la salud humana y contribuyen a la contaminación del aire en las zonas costeras. Durante muchos años, un solo barco podía contaminar tanto como cientos de miles de autos juntos. Ese impacto se volvió insostenible. En el año 2020 entró en vigor una regulación mundial conocida como IMO 2020 que limitó drásticamente el contenido de azufre. Muchos barcos tuvieron que cambiar a combustibles más limpios. Otros instalaron sistemas llamados scrubbers que lavan los gases de escape para eliminar gran parte de los contaminantes. Estos sistemas funcionan como una ducha gigante que atrapa las partículas y reduce las emisiones antes de expulsarlas. La búsqueda de alternativas continúa. Hoy existen barcos que funcionan con gas natural licuado. Otros están probando metanol, hidrógeno y biocombustibles avanzados. Incluso se están desarrollando velas gigantes automatizadas que utilizan el viento para reducir el consumo. Algunas pruebas han logrado ahorrar hasta un 20% de combustible usando solo velas modernas. Es un regreso parcial a la navegación tradicional, pero con tecnología del siglo XXI. Una curiosidad histórica fascinante es que el primer barco propulsado por petróleo no fue un carguero gigante ni un buque militar. Fue un remolcador ruso llamado Vandal, construido en 1898. En ese momento la idea parecía experimental. El carbón dominaba los océanos y nadie imaginaba que el petróleo acabaría desplazándolo. Hoy estamos viviendo un proceso parecido. Todavía no está claro qué combustible dominará el futuro, pero todo apunta a una mezcla de varias tecnologías. Lo que sí está claro es que el fuelóleo pesado no desaparecerá mañana. Los barcos tienen una vida útil que puede superar los 30 años y la infraestructura mundial está construida para este combustible. El cambio será lento pero inevitable. A lo largo del video dimos un dato muy concreto relacionado con el impacto económico que tendría usar un combustible diferente al actual. La pregunta es, ¿cuál sería el gasto diario aproximado de un buque grande si usara diésel refinado en lugar de fuelóleo pesado? Si creen saberlo, déjenlo en los comentarios y veamos cuántos lo aciertan. Y si todavía no están suscritos, este es el momento.